Todo esto lo vamos a someter a análisis a continuación con Javier Couso, eurodiputado por el Grupo de Izquierda Europea. Es un placer, Javier, que esté con nosotros. Gracias. Usted está participando de esta Asamblea Internacional. Denos sus primeras impresiones. Bueno, nos hemos reunido centenares de personas de distintos lugares de todo el mundo, pues para analizar lo que está sucediendo, ¿no? Que es un momento histórico gravísimo, ¿no? de ataque pues al derecho internacional, a la ONU incluso. Podemos ver que hay detrás, con además los llamados a la responsabilidad para proteger, que rompe con la soberanía de los Estados, con la Carta de Naciones Unidas, pues para debatir sobre ello, pensar. No solo hacer comunicados de protesta, sino pensar qué se puede hacer para revertir esta terrible situación y también manifestar nuestra solidaridad con un país asediado por todos los lados y por parte de los grandes medios, los grandes poderes económicos como es Venezuela, y de apoyo irrestricto, por lo menos por nuestra parte, lo decimos claramente, al presidente constitucional de Venezuela. Como eurodiputado, usted ha sido un enérgico denunciante de la situación en Venezuela. ¿Cómo es recibido este discurso hegemónico más allá de las fronteras de América? Bueno, el Parlamento Europeo es una parte fundamental en toda esta estrategia. Yo leí hace poco un informe de investigación sobre lo que había supuesto el Parlamento Europeo la pasada legislatura para posicionar el ataque a Libia. Es decir, tanto el plenario como la Comisión de Asuntos Exteriores habían sido fundamentales para colocar ante la opinión pública la necesidad de intervenir militarmente en Libia. En este caso ha sido prácticamente igual. Las grandes mayorías, lo que llamamos la gran coalición, conformada sobre todo por la derecha del Partido Popular, del Grupo Popular o el grupo llamado socialista, que de socialista no tiene nada, funcionan prácticamente con los mismos intereses de esta Unión Europea, que es neoliberal en la parte económica y que en la parte de política exterior es subalterna de lo que hace Estados Unidos. Entonces ha sido... De ahí que así se haya comportado, digamos, la mayoría en bloque, por mencionarlo de alguna manera, la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela. Bueno, sí, no tanto en bloque, afortunadamente, aunque en el Parlamento se han ganado. Digo que mayoritariamente, porque evidentemente hay estados que no comparten esa opinión. Y afortunadamente, gracias a esos estados que han mantenido esa posición, que yo vuelvo a recalcar, de defensa del derecho internacional y de las leyes que nos hemos dado los países, pues no se ha conseguido una posición común. La posición de la Unión Europea se tiene que tomar por unanimidad por parte de sus ministros de Asuntos Exteriores y no se ha conseguido. Ha habido pronunciamientos por parte de la alta representante y luego sí, de todos los ministros y ministras de Asuntos Exteriores, sí, la vía para un grupo de contacto, que es lo que ellos llaman, pero que va a remolque prácticamente de lo que ha propuesto México y Uruguay, porque la Unión Europea está proponiendo que haya elecciones sin reconocer las de mayo. Yo fui acompañante electoral y pude ver la justeza. Si alguien no se presenta, no significa que se invalidan. Es como si yo no me presento en las elecciones españolas que va a haber y digo que si gana Pedro Sánchez o quien gane, le digo que no lo reconozco porque yo no me he presentado. Es una estupidez. Pero vamos, el Parlamento Europeo ha funcionado como un grupo de presión, por desgracia, para intervenir en diferentes países al calor pues de los intereses de las grandes potencias económicas como Estados Unidos. ¿Qué intereses económicos hay en Europa en este contexto? Hay muchísimos. Bueno, es que Venezuela tiene geopolíticamente un valor excepcional por sus materias primas y, como sabemos, pues los grandes problemas geopolíticos del mundo internacional tienen mucho que ver con el acopio de los recursos, no solo los de energía, también próximamente en el agua, y ya lo señalaba y yo también lo recalco siempre en la OTAN, en la cumbre de Lisboa, que el agua también va a ser uno de los problemas futuros, ¿no? Pero en este caso... Una de las razones que luego demostró la invasión a Libia era que ese país norafricano posee una de las mayores reservas de agua subterránea. Y aquí en la triple frontera se ve claramente que existe uno de los mayores acuíferos del mundo, ¿no? Pero Venezuela, ¿qué buscan? Petróleo, las mayores reservas calificadas del mundo, pero tiene gas, tiene oro, tiene materiales de los que se llaman extraños, que son necesarios para la alta tecnología. Pero además es un binomio, ¿no? Porque no es solo los recursos, es también un gobierno que se ha dedicado a revertir esos
esos recursos que antes eran prácticamente regalados del petróleo, etcétera, etcétera, para mantener una agenda social. Incluso con esta guerra económica, ese bloqueo ha mantenido esos programas sociales que, comparado con mi país, donde se desahucia a la gente, me estaba viniendo a Caracas y el día anterior habían desalojado 4 familias en Lavapiés. Y la gente se suicida justamente por los desahucios. Aquí se han entregado 2 millones y pico de viviendas, ¿no? Lo cual da pues una aproximación de los esfuerzos que está realizando en materia social este gobierno. Hablemos entonces de lo ocurrido el fin de semana, porque sería irrespetuoso no incorporar a nuestro análisis los acontecimientos de fundamentalmente el sábado pasado. ¿Cómo los observó usted? Bueno, yo lo que se pretendían 2 cosas, ¿no? En todas estas intervenciones con excusa humanitaria siempre funciona lo mismo. Primero, el posicionamiento de los grandes medios de comunicación, de supuestos expertos, ONG supuestamente independientes, para llegar a la opinión pública y fabricar una realidad, el relato, el control del relato, que es como dijo Goebbels, que fue el primero que lo enunció: una mentira repetida 1000 veces, amplificada, se convierte en verdad, esa realidad. Eso es lo primero, es el control. Entonces ¿qué se necesita para tener una intervención militar? Un proceso iniciador, un detonante. Normalmente se llaman las grandes masacres, que haya muchos muertos, que haya sangre, que espante al mundo, porque eso luego lo van a amplificar. Desde el primer momento se veía claramente que lo que buscaban era que corriera sangre. Efectivamente. Con las tanquetas de la Guardia que irrumpieron esa barricada, y en solo segundos apareció una ambulancia colombiana. No, está claro que estaba preguntando si había heridos. Estaba todo preparado, ¿no? El escenario. En primer lugar, querían 2 cosas. Si conseguían pasar la supuesta ayuda humanitaria, supuesta, digo, porque además es que es de vergüenza, ¿no? Además controlada por la USAID, etcétera, etcétera. Me alegra que toque este punto, Javier, porque aún hay personas, incluso en territorio venezolano, que se preguntan por qué el gobierno del presidente Maduro no permite el ingreso de esa tal ayuda humanitaria. Es que eso no es ayuda humanitaria, realmente es un caballo de Troya para poder, en primer lugar, romper la frontera. ¿Qué querían rompiendo la frontera? Pues demostrar que el presidente constitucional no tiene control de su país. No lo consiguió. Evidentemente, el presidente Maduro demostró que tiene el control absoluto, que es lo que da la soberanía a los países. Las fronteras son fundamentales. Me gustaría, en la frontera con Ceuta y Melilla, donde cada semana intenta ingresar la gente que viene pobre de África y que son disparados con pelotas de goma, tienen grandes concertinas que son unos hilos que cortan y hacen heridas terribles. ¿Qué hubiera pasado si hubieran intentado el ingreso? Hubiera habido incluso muertos, ¿no? Porque los ha habido unas cuantas veces. ¿Pero por qué ABC y el país no se hacen eco de eso? Pues porque tienen una agenda oculta de apoyar este golpe de Estado, ¿no? Pero lo importante es que les salió mal. ¿Por qué razón? Porque el control de la frontera está en manos del presidente constitucional y del gobierno que salió de esas elecciones, y también no consiguieron ese efecto detonador de muchos muertos. Se vio claramente, y ahí la labor de las redes sociales, de los grupos mediáticos que están ayudando a la verdad, como Telesur, como BTV, como Agentes Independientes, Russia Today. Pudimos observar con nuestros propios ojos cómo se habían preparado esa agenda de ese detonante para crear muertos. Tú lo has dicho, como hacen los terroristas en Barcelona, que mataron a tantas personas en las Ramblas con el camión. Lo intentaron con aquellos guardias que tomaron esas tanquetas, lo vimos con el uso de cócteles Molotov y queriendo provocar un enfrentamiento que llevara a muertos. Afortunadamente, además, en el suceso que hubo en la frontera con Brasil, se comprueba que las municiones no corresponden a la dotación que lleva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, no les ha salido ninguna de las 2 cosas que querían hacer, afortunadamente. Estamos hablando de una serie de acciones que desde cierto punto están siendo lideradas por Colombia, que se ha prestado, digamos que como escenario, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, y en el caso de la oposición venezolana tenemos un autoproclamado presidente. Usted, como diputado, ¿cómo ve esa figura? Esa figura es... Un autoproclamado presidente que además, al parecer, pretende dirigir el país desde fuera. Pues es una figura grotesca que llevaría a risa si no fuera un problema tan serio.
Yo no salgo de mi asombro de que países serios del mundo reconozcan a una persona que se autojuramenta en medio de una calle, en medio de una manifestación, de una marcha, y que además, bajo un supuesto constitucionalismo de un artículo de la Constitución que no dice nada de lo que está pasando. O sea, el presidente constitucional no está desaparecido, por lo tanto, él no puede arrogarse esas competencias, ¿no? Y una vez que se las arrogas, viola el lapso establecido en la propia Constitución, que son 30 días para convocar elecciones. Sí, pero no lo hizo. No lo hizo porque es que es una falsedad absoluta ese supuesto constitucionalidad que tiene su autoproclamación. Por lo tanto, no hay ningún poder. Yo lo comparaba en alguna de mis intervenciones con Napoleón. O sea, cuando se declaró emperador, que le quitó la corona a la Iglesia y se la quería poner él mismo hizo como Napoleón emperador, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que no tiene apoyo dentro de Venezuela, él tiene apoyo fuera de Venezuela. Por eso incluso está llamando ahora a todas las opciones posibles, que es un eufemismo para llamar a una intervención militar. Ese señor está actuando con poderes extranjeros para subvertir el orden constitucional de su país. En cualquier legislación del mundo, incluido la de España, en España eso cuesta entre 20 y 30 años de prisión, porque estás colaborando con una fuerza extranjera para subvertir y tumbar a tu gobierno, ¿no? Entonces, ese señor, lo único que le queda es rezar para que se produzca esa situación que quería, de guarimbas, de terrorismo callejero, de muertos, de enfrentamientos. Hemos visto a los paramilitares atacando partes de la frontera. Eso es lo que buscan, porque si no tienen ese iniciador, no pueden desarrollar una intervención militar, porque además Estados Unidos tiene muchos problemas. Está saliendo en teoría de Siria, aunque va a dejar 200 soldados de las fuerzas especiales. Trump no tiene el control de la maquinaria, podríamos decir, parlamentaria. Lo hemos visto que ha tenido que cerrar el gobierno porque no podía aprobar la construcción de ese muro terrible, ¿no? Por lo tanto, tiene graves problemas también para desarrollar. Además, y en medio de esos graves problemas se está enfrentando también a otro problema, corrijo, que es la precampaña electoral. Totalmente, ¿no? Muchos podríamos pensar que aprovechando eso, una guerra en Estados Unidos, para nuestra desgracia, da votos, ¿no? Pero yo lo veo un poco complicado. Hay muchos analistas que dicen que se podría utilizar a Colombia. Colombia tiene una fuerza armada de cerca de 500.000 de efectivos, pero realmente tiene unas graves carencias, no solo en aviación, sino armas antiaéreas, etcétera, etcétera, mientras Venezuela ha hecho sus deberes. Venezuela tiene una gran defensa antiaérea, tiene aviones de combate, tiene armada y tiene unas fuerzas que pueden defender perfectamente a su país. Por lo tanto, además yo veo... de los pronunciamientos que ha habido de potencias que están solidarias con la revolución bolivariana y el respeto a la soberanía de Venezuela. Es importantísimo. En América Latina es importantísimo señalar la posición de México. México ha logrado descabezar al Grupo de Lima y ha visto cómo no han ganado en el Consejo de Seguridad, no han ganado tampoco en la OEA, no han podido imponer la Carta Democrática, etcétera. Entonces están en un momento que no saben qué hacer. Por eso decía que están buscando pues ese detonador sangriento para poder hacerlo, pero yo lo veo muy complicado. Lo malo es que van a seguir con la presión, ¿no? Afortunadamente ya se está pronunciando muchos gobiernos en contra de una intervención militar, que lo que no se dan cuenta algunos de la oposición en este país es que una intervención militar, los misiles, las bombas y las balas no tienen nombre, ni van a preguntar antes si eres opositor o eres chavista. Y lo hemos visto, yo he visitado Siria, un país destrozado que se ha conseguido defender y ganar su guerra. Libia absolutamente destrozada. E Irak, a día de hoy, 16 años después de esa nefasta intervención, todavía tiene unos problemas terribles. Un país dividido en tres partes, han conseguido que hubiera enfrentamiento étnico y confesional, etcétera. Que reflexionen. ¿Cómo puedes querer a tu país pidiendo una guerra civil? La guerra civil se produce cuando se rompe la Fuerza Armada. Si no se rompe, no hay guerra civil. Y si no, como no pueden romper a la Fuerza Armada, una intervención militar. En Irak murieron 1 millón de personas, en Libia cientos de miles, en Siria cerca de 400.000 personas. Yo me entrevisté con el presidente Bashar al-Assad y me decía, hemos perdido 90.000
soldados en esta batalla contra el terrorismo. Esa gente no es patriota, esa gente no quiere a su patria, quiere a sus intereses por encima de su país. Yo ahora venía en el carro con tranquilidad, la gente yendo a sus trabajos. Imagínense lo que es que caigan las bombas, que estallen los coches bomba y que hayan tiros. No saben lo que están pidiendo. Javier, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la agenda abierta de Telesur. Las puertas de Telesur siempre están abiertas a usted. Un placer. Gracias.